Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que Carl Jung comprendió con una claridad perturbadora. El narcisista no teme al rechazo, no teme al abandono y no teme a la soledad. Lo que verdaderamente lo aterra es encontrarse frente a alguien que no puede controlar psicológicamente. Y aquí es donde aparece un tipo de mujer muy específico, una mujer que no ataca, no compite, no suplica, no se explica en exceso, una mujer que simplemente es. Y eso, para un narcisista, es devastador. Para entender por qué este tipo de mujer destruye el ego de un narcisista, primero hay que comprender cómo funciona su mundo interior. Jung explicaba que el ego no es la totalidad de la psique, sino apenas una pequeña isla flotando sobre un océano inmenso llamado inconsciente. En el caso del narcisista, el ego no solo domina, sino que gobierna de forma tiránica. Todo gira alrededor de una imagen inflada, una identidad falsa cuidadosamente construida para ocultar una herida profunda, un yo fragmentado, frágil, temeroso de ser visto tal como es. El narcisista vive identificado con una máscara. Jung la llamaba la persona. Esta máscara no es auténtica, es un personaje diseñado para obtener admiración, validación y poder. El problema es que el narcisista confunde esa máscara con su verdadera identidad. No sabe quién es sin ella. Por eso necesita constantemente espejos humanos que reflejen grandeza, superioridad y control. Necesita a alguien que lo admire, que lo necesite, que lo centre como figura principal. Y cuando aparece una mujer que no cumple ese rol, algo dentro de él comienza a colapsar. La mujer que destruye el ego de un narcisista no lo hace con agresión ni confrontación directa. Lo hace de una manera mucho más profunda y peligrosa, no reacciona como él espera. Jung decía que aquello que no puede ser proyectado regresa al individuo como una amenaza. El narcisista proyecta su sombra en los demás, inseguridad, dependencia, inferioridad, necesidad. Cuando encuentra a alguien que no acepta esa proyección, que no se identifica con ella, la sombra regresa a él sin filtro, y eso es insoportable. Esta mujer no intenta salvarlo, no intenta cambiarlo, no intenta explicarle quién es. Tiene algo que Jung consideraba esencial para la individuación, una relación sólida consigo misma. Ha atravesado su propia sombra, ha conocido sus miedos, sus contradicciones, su dolor. No necesita validación constante porque no ha delegado su valor personal en la mirada ajena. Su centro está dentro, no fuera. El narcisista, al principio, se siente intrigado por este tipo de mujer. Su autonomía lo atrae como un imán. Su seguridad silenciosa despierta una fascinación intensa, pero esa fascinación pronto se convierte en ansiedad, porque ella no gira a su alrededor, no se diluye en su mundo, no sacrifica su identidad para sostener la relación, y aquí ocurre el primer quiebre interno. El narcisista comienza a sentirse invisible. Para alguien con un ego inflado artificialmente, sentirse invisible es una amenaza existencial. Jung afirmaba que cuando el ego se enfrenta a algo que no puede dominar ni absorber, entra en crisis. Esta mujer no responde al juego de poder, no entra en la dinámica de idealización y devaluación, no se obsesiona con agradar, y sin darse cuenta, lo obliga a enfrentarse con algo que ha evitado toda su vida, el vacío interior. El narcisista necesita provocar reacción emocional, necesita drama, intensidad, caos, porque a través de eso se siente vivo y poderoso. Pero esta mujer no le ofrece ese combustible. Si él manipula, ella observa. Si él provoca, ella guarda silencio. Si él intenta desestabilizarla, ella se mantiene firme. Y ese silencio, esa calma, esa neutralidad emocional actúa como un espejo brutal. Jung decía que el inconsciente habla cuando el ruido cesa, y en ese silencio
el narcisista comienza a escuchar algo que no quiere oír. Lo que escucha es su propia inseguridad, su miedo al abandono, su dependencia emocional, su sensación de no ser suficiente. Todo aquello que había enterrado bajo capas de grandiosidad empieza a emerger. No porque ella lo ataque, sino porque no lo sostiene, no lo refuerza, no lo alimenta, y sin ese alimento, el ego narcisista empieza a desmoronarse. Esta mujer tampoco intenta demostrar superioridad moral, no se coloca por encima, no lo humilla, simplemente no se somete. Jung explicaba que el verdadero poder no se impone, se encarna, y eso es exactamente lo que ella hace. Encarnar su integridad la vuelve incontrolable, y lo incontrolable para el narcisista es intolerable. Cuando él intenta invalidarla, ella no entra en discusión. Cuando intenta hacerla dudar de sí misma, ella confía más en su intuición. Cuando intenta generar culpa, ella reconoce sus límites. Esto crea una disonancia profunda en su mente, porque el narcisista solo sabe relacionarse desde la superioridad o la inferioridad, pero esta mujer no ocupa ninguno de esos lugares. Se sitúa en igualdad, y esa igualdad rompe el esquema. Jung decía que cuando una persona no puede encajar a otra dentro de sus arquetipos conocidos, la psique entra en confusión. El narcisista no puede clasificarla como dependiente, ni como salvadora, ni como admiradora, ni como enemiga clara, y esa ambigüedad lo desestabiliza. Empieza a sentir celos sin causa, miedo a perderla sin haberla tenido, rabia sin provocación. Su ego entra en modo defensivo. Es en este punto donde muchos narcisistas intentan intensificar el control. Pueden volverse más seductores, más fríos, más crueles o más manipuladores, pero nada funciona, porque esta mujer no responde desde la herida, sino desde la conciencia. Jung afirmaba que la conciencia es el antídoto contra la compulsión inconsciente, y ella es profundamente consciente de sí misma. Ella no necesita ganar, no necesita tener la última palabra, no necesita demostrar que tiene razón, y eso es devastador, porque el narcisista vive para ganar, para imponerse, para dominar la narrativa. Pero aquí no hay juego, no hay competencia, no hay campo de batalla, solo hay una presencia firme que no se mueve. En algún momento, el narcisista comienza a sentirse pequeño, no porque ella lo haga sentir así, sino porque su ego inflado empieza a perder aire. Jung decía que cuando la inflación del ego colapsa, el individuo puede enfrentar una oportunidad de transformación o caer en una regresión destructiva. La mayoría de los narcisistas eligen huir, desaparecer, atacar, desvalorizar, porque quedarse implicaría enfrentarse con su sombra. Y aquí ocurre algo clave. Esta mujer no persigue al narcisista cuando se retira. No intenta entenderlo compulsivamente, no se culpa, no lo idealiza. Acepta la pérdida con una serenidad que lo desconcierta aún más. Jung explicaba que aquello que no nos persigue nos confronta con nuestro propio vacío. El narcisista esperaba drama, lágrimas, reproches, pero recibe silencio y aceptación. Ese silencio se convierte en un eco constante en su mente, porque por primera vez alguien no lo necesitó para sentirse completo. Alguien no lo convirtió en el centro de su mundo, y eso hiere directamente el núcleo de su falsa identidad. La herida narcisista no es el abandono, es la irrelevancia. Esta mujer representa algo que Jung llamaría un símbolo del self, no porque sea perfecta, sino porque está integrada. Tiene luz y sombra, fortaleza y vulnerabilidad, autonomía y capacidad de amar. Y frente a ella, el narcisista se enfrenta a una verdad incómoda. Su grandeza era una actuación. Por eso esta mujer no destruye al narcisista desde la venganza, sino desde la autenticidad. No desde el odio, sino desde la coherencia interna. No desde la confrontación, sino desde la ausencia de necesidad.
Y eso es lo que realmente rompe el ego narcisista. Encontrarse con alguien que no puede ser usado para llenar su vacío. Jung decía que el verdadero encuentro con otro ser humano solo ocurre cuando ambos están dispuestos a verse sin máscaras. El narcisista no puede hacer eso. Esta mujer sí, y por eso el encuentro es imposible, pero transformador. Para ella es una confirmación de su crecimiento. Para él es una herida que lo persigue mucho tiempo después. Porque aunque se vaya, aunque intente reemplazarla, aunque finja indiferencia, algo quedó expuesto. Algo se quebró, una grieta en la ilusión de omnipotencia, y esa grieta no se cierra fácilmente. Este es el tipo de mujer que destruye el ego de un narcisista. No porque lo ataque, sino porque no lo necesita. No porque lo humille, sino porque no se pierde a sí misma. No porque lo enfrente, sino porque se elige. Y desde la perspectiva de Carl Jung, no hay acto más revolucionario, más poderoso y más transformador que ese. Y hay algo aún más profundo que ocurre después, algo que casi nunca se menciona y que Jung habría considerado el punto más crítico de todo este proceso. Cuando el narcisista pierde el control sobre una mujer así, no solo pierde a una persona, pierde un reflejo, pierde el espejo que sostenía su imagen inflada. Y sin espejo, el ego comienza a desorientarse. Durante mucho tiempo, el narcisista ha utilizado a las personas como superficies reflectantes. No las ve como individuos completos, sino como extensiones de sí mismo. Jung explicaba que cuando alguien no ha integrado su inconsciente, utiliza a los demás para sostener su identidad. Esta mujer, al no cumplir esa función, deja al narcisista solo frente a sí mismo. Y eso es exactamente lo que ha tratado de evitar toda su vida. Empieza entonces una etapa silenciosa, invisible desde fuera, pero intensa por dentro. El narcisista puede aparentar que sigue adelante, que no le importa, que ya la olvidó. Puede incluso iniciar otra relación rápidamente, pero algo ha cambiado. La comparación se instala en su psique, no porque la idealice de manera consciente, sino porque su inconsciente reconoció en ella algo que no encuentra fácilmente, una totalidad. Jung decía que cuando una persona se cruza con alguien que encarna un nivel de individuación más avanzado, esa experiencia deja una huella imborrable. El narcisista no puede volver completamente a su estado anterior, porque ya vislumbró, aunque sea de forma fugaz, lo que significa estar completo sin depender del aplauso externo. Esto genera una tensión interna enorme. Por un lado, desea volver a ese estado de control, de superioridad, de dominio. Por otro, algo dentro de él sabe que esa estructura es frágil, falsa, agotadora. Pero en lugar de enfrentar esa verdad, la mayoría de los narcisistas la reprimen. Y como Jung advertía, todo lo reprimido no desaparece, se manifiesta como ansiedad, ira, vacío, insatisfacción crónica. Es aquí donde muchos narcisistas comienzan a actuar de formas más destructivas. No porque esta mujer los haya dañado, sino porque activó una grieta interna que no saben cómo sostener. Algunos intentan desacreditarla mentalmente, convencerse de que no era tan especial, de que estaba equivocada, de que exageran su importancia. Pero el inconsciente no se convence tan fácilmente. El recuerdo persiste, no como nostalgia romántica, sino como una incomodidad constante. Esta mujer se convierte en un símbolo, no de amor perdido, sino de algo más peligroso, la prueba de que existe otra manera de estar en el mundo, una manera que no gira en torno al ego inflado, sino alrededor de un centro interno sólido. Jung llamaba a esto el self, el núcleo organizador de la psique, y el narcisista vive desconectado de ese núcleo. Mientras tanto, ella sigue su camino. Y esto también es crucial. No se queda atrapada en la historia, no define su identidad por la herida, no convierte la experiencia en trauma eterno, integra lo vivido, aprende
y avanza. Jung afirmaba que cuando una experiencia es integrada, deja de dominar la psique, y ella ha aprendido a integrar. Desde fuera puede parecer que no pasó nada extraordinario, pero internamente ella se ha fortalecido. Ha confirmado algo esencial, que puede sostener su identidad incluso frente a alguien que intentó desestabilizarla. Ha comprobado que su valor no depende de ser elegida, validada o comprendida por alguien incapaz de mirarse a sí mismo, y esta es otra razón por la que destruye el ego del narcisista, porque no queda atrapada en su narrativa. No se convierte en la ex obsesionada, ni en la víctima eterna, ni en la que busca justicia emocional. Se convierte en alguien que sigue creciendo, y nada hiere más al ego narcisista que no ser el centro del relato. Jung decía que el ego necesita sentirse protagonista para sobrevivir. Esta mujer lo saca del centro sin esfuerzo, no lo borra, no lo niega, simplemente no gira alrededor de él, y eso lo reduce al lugar que siempre temió ocupar, uno más entre muchos. En el fondo, el narcisista no odia a esta mujer, la teme, porque ella encarna lo que él no ha logrado ser, no porque sea superior, sino porque es auténtica, porque no necesita inflarse para existir, porque puede estar sola sin sentirse vacía, porque no confunde amor con dependencia. Y aquí aparece un punto aún más incómodo. Jung sostenía que aquello que más nos perturba de los demás suele ser una parte no desarrollada de nosotros mismos. El narcisista se perturba frente a esta mujer porque ella refleja su propia carencia de integración. Ella no se define por la admiración ajena, él sí. Ella puede tolerar el silencio, él no. Ella puede sostener la ambigüedad, él necesita control. Por eso, incluso después de que la relación termina, ella sigue teniendo poder simbólico sobre él, no porque lo persiga, sino porque su presencia dejó una marca en su inconsciente. Y esa marca aparece en forma de comparación constante, de insatisfacción recurrente, de relaciones que no llenan, de logros que no satisfacen. Muchos narcisistas pasan el resto de su vida intentando recrear la sensación que esta mujer les provocó al inicio. Fascinación, admiración, misterio. Pero nada vuelve a ser igual, porque en algún nivel profundo saben que aquello no se trataba de ella alimentando su ego, sino de ella no necesitándolo. Mientras tanto, esta mujer comienza a atraer otro tipo de relaciones. Relaciones más equilibradas, más conscientes, más reales. No perfectas, pero auténticas. Jung afirmaba que cuando una persona se alinea con su self, el entorno comienza a reorganizarse en consecuencia. No por magia, sino por coherencia interna. Ella ya no tolera dinámicas de poder, manipulación emocional ni juegos psicológicos. No porque esté a la defensiva, sino porque su sistema interno reconoce rápidamente lo que no resuena. Ha aprendido a escuchar su intuición, esa voz profunda que Jung consideraba una manifestación del inconsciente guiando hacia la individuación. Y aquí se completa el círculo. El narcisista pierde algo que no puede recuperar y ella gana algo que no puede perder: claridad. Claridad sobre quién es, qué merece y qué no está dispuesta a negociar. Y esa claridad es letal para cualquier estructura basada en el control. Esta historia no termina con una victoria visible ni con un final dramático. Termina con algo mucho más poderoso, una mujer que sigue creciendo y un narcisista que queda enfrentado a su propia sombra. Jung decía que no todos están destinados a integrar su sombra. Algunos huyen de ella toda la vida. Pero el encuentro con alguien auténtico siempre deja una grieta por donde la verdad intenta entrar. Y aunque esa verdad sea rechazada, aunque sea negada, aunque sea enterrada bajo nuevas máscaras, ya ha sido vista, y una vez vista, nunca se olvida del todo,
Por eso este tipo de mujer no solo destruye el ego de un narcisista en una relación específica, lo hace a un nivel arquetípico, rompe el hechizo, desarma la ilusión y demuestra sin decir una sola palabra que el poder verdadero no grita, no manipula y no domina, simplemente existe. Y para comprender la última capa de todo esto, hay que mirar el encuentro desde una perspectiva aún más profunda, una que Carl Jung consideraba inevitable en el desarrollo psicológico. Nada de esto es casual. Este tipo de mujer no llega a la vida de un narcisista por accidente. Llega como un símbolo, como un llamado, como una confrontación directa con aquello que ha sido evitado durante años. Jung afirmaba que la psique busca constantemente el equilibrio. Cuando una persona vive identificada solo con su ego, desconectada del inconsciente, la vida misma se encarga de presentar situaciones que rompan esa unilateralidad. Esta mujer representa exactamente eso, una compensación psíquica. No viene a salvar, ni a castigar, ni a enseñar de forma consciente. Viene a mostrar, simplemente con su presencia, lo que falta. Para el narcisista, este encuentro es una encrucijada. Puede elegir descender, mirar su sombra, aceptar su fragilidad y comenzar un proceso real de individuación. O puede huir, reforzar la máscara, inflar aún más el ego y repetir el mismo ciclo con otros rostros. La mayoría elige huir, porque descender implica dolor, humildad y pérdida de control. Y el ego narcisista está construido precisamente para evitar eso. Pero incluso cuando huye, algo queda activado. Jung decía que los complejos, una vez activados, no vuelven a dormirse fácilmente. Esta mujer activa el complejo más profundo del narcisista, el miedo a no tener un yo verdadero. Y ese miedo aparece luego en forma de ansiedad, irritabilidad, vacío o necesidad compulsiva de validación. Ella, en cambio, no necesita entender todo esto a nivel intelectual. Su transformación ya ocurrió, no porque haya ganado una batalla, sino porque salió entera, no perdió su centro, no se traicionó para ser amada, no se redujo para ser elegida. Y eso, desde la mirada junguiana, es un triunfo silencioso pero inmenso. Jung creía que la verdadera madurez psicológica ocurre cuando dejamos de buscar completarnos a través del otro. Esta mujer no ama desde la carencia, sino desde la plenitud. Y cuando alguien así se cruza con una estructura basada en la dependencia emocional y el control, el contraste es tan fuerte que la ilusión se rompe. El narcisista nunca olvidará este encuentro, no porque ella haya sido perfecta, sino porque fue real. Porque no fue un espejo, fue una presencia. Porque no lo elevó ni lo destruyó activamente, sino que le mostró, sin palabras, lo que significa estar en contacto con uno mismo. Y esto es importante para ti que estás escuchando ahora. Tal vez te reconoces en esta mujer. Tal vez has vivido una relación donde sentiste que tu sola estabilidad incomodaba, que tu silencio desarmaba, que tu autonomía generaba tensión. Si es así, no dudes de ti. Jung nos enseñó que cuando alguien reacciona con hostilidad frente a tu integridad, no es porque estés haciendo algo mal, sino porque estás tocando algo que no quiere ser visto. Este mensaje no es para alimentar el ego ni para señalar culpables. Es para despertar conciencia, porque cuanto más personas entienden estas dinámicas, menos poder tienen las estructuras basadas en la manipulación, el control y la dependencia emocional. La conciencia, como decía Jung, es el primer acto de liberación. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que puso palabras a algo que viviste, pero no sabías cómo explicar, te invito a que no te quedes en silencio. Comenta, comparte tu experiencia, deja tu reflexión. No solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, también ayudas a que otros se sientan menos solos en su proceso. Comparte este video con alguien que lo necesite, con alguien que esté despertando, con alguien que esté aprendiendo a elegirse.
Cada interacción le dice al algoritmo que este contenido importa, pero más allá de eso, le dice a otras personas que hay una salida, que hay claridad, que hay crecimiento después de la confusión. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí no hablamos desde la superficialidad ni desde el juicio, sino desde la profundidad psicológica, la conciencia y la verdad interior. Y activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque seguiremos explorando estos temas desde la mirada de Carl Jung, llevándolos a la vida real, a las relaciones reales, a las heridas reales. Recuerda esto, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en no perderte a ti mismo. Y cuando eliges tu autenticidad, incluso sin darte cuenta, te conviertes en aquello que desarma las máscaras y revela la verdad. Gracias por escuchar hasta el final. Tu presencia aquí no es casual, y tu proceso tampoco. Nos vemos en el próximo video.